Buenas tardes, señor sacerdote. ¿Hacerme el favor de presentarse, por favor? Buenas tardes, con mucho gusto. Mi nombre es Marcos Pacheco Falón de Ciénaga de Oro, Córdoba. ¿Cuántos años tiene usted? Pues tengo 64 años cumplidos. ¿Me podría hacer el favor de contarme su historia? Con mucho gusto. Nací el 6 de octubre de 1959 en Ciénaga de Oro, Córdoba. Soy el décimo de 13 hermanos, 5 mujeres, 8 hombres. Empecé a estudiar, en esa época nosotros como familia grande nos enseñaban nuestros hermanos a leer y escribir en casa. Cuando íbamos a la escuela ya teníamos algo avanzado y estudié mi primaria en la Escuela Alianza para el Progreso de mi pueblo, Ciénaga de Oro. Allí hice 6 años porque perdí un año en la primaria. Luego ingresé al colegio Marco Fidel Suárez de Ciénaga de Oro, es el nombre, que funcionaba inclusive detrás de la parroquia de Ciénaga de Oro, la parroquia San José Senador. Detrás funcionaba el colegio. Allí hice mis 6 años, de edad de primero a sexto se decía, ¿no? En esa época, primero a sexto. La experiencia es muy bonita en toda la escuela. La escuela era muy formativa. Nosotros teníamos la oportunidad de ir a clase mañana y tarde. Íbamos por la mañana, una jornada, volvíamos a la casa a almorzar, regresábamos a las 2 de la tarde otra vez, hasta las 5 de la tarde en la escuela. Em, Además de eso, la escuela tenía algo muy bonito, era totalmente muy amplia, no tenía cercas, era algo muy libre totalmente. Yo decía claramente que Dios no existía. Sí, yo lo decía claramente y me paraba en la plaza y discutía con algunos que sí, que no. Pero mire, Dios sabe hacer su obra, ¿no? Ya terminando mi bachillerato, 11, sí, a principios de 11, me citaron a una reunión definitiva para intuirnos si realmente queríamos ir al seminario. La respuesta fue que sí. Y llegó el tiempo en que me dijeron que sí. Y me fui para el seminario. Fueron 7 años de estudio en el seminario. Y me enviaron aquí donde estoy ahora, aquí en la segunda brigada de selva. Aquí ya llevo un año en marzo y lo que ha recorrido de marzo para acá, el 18 de marzo para acá, es lo que llevo acá en este lugar maravilloso de San José del Guaviare. ¿Contar algo más de su infancia? Claro que sí, con mucho gusto. Hacíamos o repetíamos lo que se celebraba en el pueblo, las fiestas de Corralejas. Y entonces hacíamos palcos nosotros en un pedacito y los toros eran las mismas personas. Entonces era toros humanos y toreábamos. Para jugar, eso fue en la infancia. También jugábamos a los ganaderos, que teníamos ganado. ¿Y cuál era el ganado? Los totumos, palo de totumo. Y lo cogíamos un poquito biche y le poníamos patitas. Entonces, lo más grande, lo más pequeño, ese era el ganado. También jugué fútbol. Mi hermano, uno de mis hermanos tuvo un equipo, el Corinthians lo llamaba. Yo jugué no mucho tiempo, porque cuando estaba jugando yo me estaba desarrollando, a mí me dio un poquito duro. Me acuerdo que jugábamos, pero ese tiempo no decían estos balones. Los balones eran en coraza de cuero y con vejiga por dentro. Entonces se inflaban. Pero este cuero, si no estaba bien cocido, si no estaba bien hecha los rombitos para hacer todo el forro, si tenía alguna falla salían unos chichones. Quedaba entonces salido el balón, entonces el balón picaba y salía para otro lado, ¿no? Entonces con esos balones jugamos y se jugaba a pie descalzo. Sí, una vez ese balón que me dio un dolor de cabeza y me retiré yo, ¿no? Y no volví a jugar fútbol en ese sentido, pues ya como competitivo, jugábamos en la escuela, en el colegio, pero ya de otra forma. También me gustó mucho el atletismo. Yo he practicado atletismo libremente solo. Competí muchas veces siendo que era un joven de 12, 13, 14, 15, 17. Y competía y lo que nos daban en esa época era un cartón donde decía qué puesto habíamos ocupado y para de contar, no daba más nada. Casi toda la familia vivía en la misma zona, ¿no? Entonces nos visitamos los primos y todo eso, y eso era una noche de cuentos teníamos un tío que nos reunía y nos echaba cuentos de brujas y de espantos y de situaciones que él vivía. Y con él nos achacaba casi un grupo como de 10 sobrinos, nos llevaba a cazar por la noche, a cazar conejos, a cazar palomas, torcasas
y él pegaba mucho con la onda, y entonces con eso uno llegaba a la casa y hacía guisos y comía, lo más rico. Bueno. Digo algo muy importante para que tengan en cuenta los jóvenes hoy, ¿no es cierto? Uno sabía que nació tal día, tal fecha, pero no se celebraba cumpleaños, ¿no? Le decía a uno al hermanito, te felicito que está cumpliendo años, pare de contar, hermanito. Y a eso después lo metieron una cantidad de cosas, pero la sociedad de consumo. Entonces, si a ti no te celebran los 15, te vas a morir. No, ninguno de nosotros se murió porque no le celebraron el cumpleaños. Porque también nos enseñaron a trabajar desde muy niño, desde muy joven. Nosotros teníamos que hacer aseo en la casa desde muy joven. Es decir, mamá se levantaba y nos levantamos siempre a 5 de la mañana, ¿eh? A cargar agua de un lugar a otro, siendo niños, y llenábamos todo lo que se necesitaba para el día y la jornada, para dar tanta ropa de tanta gente y todas las cosas. Y de la misma manera, estábamos en tiempo de vacaciones. Casi a todos mis hermanos, o la gran mayoría, nos tocó recoger algodón, hacer limpieza machete donde nos contrataban, íbamos. Y nos pagaban y con eso comprábamos que los cuadernos, la ropa, porque también les recuerdo que no había uniforme para los colegios. Uno iba al colegio con la ropa que pudiera ir. ¿Qué acontecimientos vivió y cómo los vivió? Bueno, yo creo que entre los acontecimientos de pronto un poco de lo que fue la violencia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? O era la rebeldía de los estudiantes. En el 60, 70, hubo mucha revolución de jóvenes, ¿no? El pensamiento marxista, comunista, como le quieran llamar, leninista, todo esto, y se leían mucho estos libros, llevó a que los jóvenes en los colegios sobre todo hicieran huelgas o manifestaciones, huelgas y manifestaciones. Y en los pueblos sufrían a veces piedras, lanzaban piedras. Y lanzaban piedras que, por ejemplo, era la ignorancia de cómo se revoluciona, ¿no? Por ejemplo, contra la alcaldía o contra el centro de salud. Y les destruían cosas que eran contra, en ese momento era Telecom y eran empresas de gobierno, ¿no? Del Estado, en ese sentido, los que gobernaban. Y para mí era impactante porque no era la forma, ¿no? Yo lo viví de esa manera. Veía y entendía un poco, pero no era partidario de la violencia así en ningún momento. Bueno, ya de pronto como sacerdote estuve en un pueblo en donde había una crisis de salubridad. Viera que el hospital quedaba como en una lomita y el alcantarillado se desbordaba, se salía y barría toda la calle, ¿no? Y era porque los tubos eran demasiado pequeños para que el agua pasara, y como venía del hospital, habían cosas que de pronto en el hospital echaban y tapaban los, los tubos del alcantarillado, entonces eso se corría una trayectoria larga de calles y había muchos enfermos. Y estando allá, la Junta de Acción Comunal me dijo que les ayudara. Y yo dije, ¿cómo le puedo ayudar? Mi padre, mire, a ver qué hacemos con esta situación. Muéstrenme los documentos. Me dijeron, ya llevamos 10 años en esta lucha y no hemos podido resolver nada. Yo empecé a leer todo eso y, de verdad, en una carpeta así, con papeles que iban a Bogotá, a Montería y al pueblo donde estábamos. Y no se solucionaba nada. Todo eso moría, todo eso moría. Y a mí me dieron eso y empecé a leer y yo les dije, sí, les voy a ayudar. Les voy a ayudar, pero déjenme leer y pensar y pedirle a Dios que me inspire qué debemos hacer. Bueno, y en esa noche pensando hasta que un día se me ocurrió, bueno, cerremos la vía. Cerremos la vía, hagamos un paro, donde vamos a cerrar la vía para que nos escuchen y vengan a ver la situación. Entonces lo lideré. Le reuní a la gente después de una Eucaristía, quédense las personas mayores, etcétera, que quieran escuchar la propuesta que les tengo. Le digo, bueno, vamos a cerrar la vía tal día y no necesito ni los niños ni los jóvenes, que necesito mayor de edad y mayores de edad que sean equilibrados. No quiero gente que salga corriendo, no quiero gente que salga, que alguien les diga una cosa y responda feo. No. Necesito gente simplemente a pararse allí, a estar allí quietos y expresar con lógica lo que estamos viviendo. Así se hizo. Inclusive yo fui a la policía y le dije qué íbamos a hacer. La policía me apoyó en ese momento. Me dijo, sí, padre, tienes razón. Por los niños que se han enfermado y por todo lo demás, vamos.
apoyarlo. Aquí no han hecho nada. Cuente con eso. Vamos a estar allí, pero para estar vigilando y que nadie vaya a sobrepasarse de esta situación. Y así lo hicimos. Entonces hicimos esa huelga, se habló con la comisión que mandó la alcaldía, nosotros teníamos una comisión también, dialogamos, y querían levantar así por así. Y no, hasta que no se haga, empiece a hacer la obra, no. Entonces buscaron la forma una y otra, hasta que consiguieron una retroexcavadora y empezaron a romper la vía, ¿no? Romper la calle. Cuando llevaban como 250 metros rotos, profundo, yo dije, bueno, ya ganamos algo, eso no nos van a dejar así eternamente. Entonces empezamos a negociar, porque fue un final de año. Entonces empezaron a decir las mentiras, que los tubos no los habían, que había que traerlos de Barranquilla, ya estaba en cierre de no sé qué, que bueno, una cantidad de cosas. Y bueno, esperé, que para el año entrante, padre, le prometemos que sí, el 5 de enero ya empieza a trabajar esta obra. Y yo, como era el vocero, le hablé a la gente que estaba en la calle haciendo esto y le dije, mira, y esto, esto, y esto, y esto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Me dijeron que sí. Se hizo el documento, se firmó, fuimos con la policía y fuimos a registrar todo el documento. Y así se hizo. Y el 5 de diciembre ciertamente empezaron a trabajar y cambiaron la tubería. Eso me llevó a que allá, pues, tuviera la cabeza de liderato de muchas cosas, ¿no? Y por eso te digo que una vez me iban a elegir, querían que me lanzara de alcalde para que atendiera al pueblo. Y el obispo oyó eso y me dijo, no, hay que cambiarlo. Yo tampoco no tenía ni mi pensamiento, ni mucho menos ser alcalde. Eso no estaba dentro de mi proyecto. Ahora ahora de pronto sí, pero ya con una connotación distinta. Pues eso más o menos acontecimiento que viví así realmente en cuanto a la vida exterior, ¿cierto? Porque hay cosas de familia, un hermano mío que le mordió una serpiente, eso fue muy doloroso para toda la familia. Afortunadamente se pudo superar, pero fueron tiempos muy duros, fueron unos días en que la medicina estaba todavía muy atrasada. ¿Quiénes eran? Los curanderos, que salvaron vidas, muchas vidas, sin tanta cosa, con los sueros antiofídicos o ellos aplicando lo que a veces nadie cree, cogiendo y aplicando el ¿cómo se dice? Aquí para que la sangre no fluya. Un tuerque. Un torniquete. Torniquete. Eso, y entonces rayaban aquí donde estaba la mordedura y de alguna manera hacían expulsar esa sangre y que no fluyera más para acá. Y empezaban con baños de plantas permanentes hasta que iba sanando la mordedura de serpiente. Fueron cosas muy duras, en ese momento muy duras, pero por bondad de Dios y gracias a Dios, mi hermano no falleció, sino aún está vivo y es cantante y compositor y músico. Más o menos es eso.